¿Cómo están? Bien. Vamos a dar ese espacio. Están levantando la ofrenda. Esta fue una semana en donde tuvimos muchas actividades. Estuvimos acompañando a una hermanita muy amada a la tierra. Falleció en la semana y estuvimos con ellos. Estuvimos a consolar a la familia y se nos dio el privilegio de entregarla a la tierra. 96 años, imagínese usted que Dios nos conceda llegar a esa edad, 96 años, ¿verdad? Y sabe, de esa familia creo que la persona anterior cumplió 92 años. 92 años el tío Justo. 92, más o menos, no se acuerdan. Pero sabe, cuando vemos esa gran edad, esa longevidad, no tenemos más que decirle a Dios, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la edad, gracias por la vida y gracias también por la muerte, ¿verdad? Orábamos porque la partida de mi hermanita fuese de la mejor manera y le decíamos a Dios, Señor, tan solo que duerma y que no se dé cuenta cuándo va a pasar esa transición. Habíamos platicado hace algún tiempo y decía que lo único que le temía era ese momento, que no fuera tan lleno de brincos, tan lleno de cosas. ¿Y qué cree? Dios se lo concedió. Ella durmió y en un momento dado se paró el latir de su corazón y de repente se dieron cuenta las hijas, mamá ya se fue y pudimos platicar desde ese momento, estar atentos a todo eso y bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Les decía a los hermanos que Dios me ha concedido la gracia de mucho tiempo de venir a llevar a la tierra a muchas personas en toda esta zona. Yo creo que ya voy a hacer una maestría en sepelios, ¿verdad? Porque me ha tocado muchos hermanos, más de los que yo quisiera. Me decía un hermano, dice, ¿qué le han tocado muchos? Le digo, sí, ya hay varios. Y echábamos así unas cuentas, le digo, mira, no me gusta contar mucho esto. Le digo, pero hay más de 20, sí los hay. Y nos dábamos cuenta, tan solo esta familia donde les platico, yo llego a esta casa cuando fallece el padre de familia, ¿verdad? Y bueno, pues se me da la oportunidad de dar palabras de consuelo, palabras de amor, y bueno, pues desde entonces se finca una amistad con todos ellos, y vamos caminando tomados de la mano, ¿verdad? Hace 4 años más o menos fallece otro integrante de esta casa, de esta familia, ¿verdad? Y también me toca estar allí, me toca estar platicando y consolando. Y hoy fallece ella, la mamá, ¿verdad? Y bueno, pues gloria al Señor, mi corazón está conforme porque pudimos estar en su graduación, ¿verdad? Porque ella se graduó, ella fue a los pies del Señor, ella fue recogida por los ángeles y ella recibió la corona de vida conforme a la palabra del Señor. Así que, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios por todo ello? ¿Verdad? Aunque suena difícil, aunque suena un poco fuera de lugar, ¿verdad? Y sabe, hermano, no sé cuántos más me dé la oportunidad Dios de llevarlos a la tierra. No lo sé. El día de hoy vamos a tener un convivio. Estoy muy contento verlos a ustedes. Yo esperaba el día de hoy que algunos de ustedes ya hayan salido de vacaciones, toman a los hijos y aterrizan por ahí en alguna playa y me dicen, pastor, estamos acá sufriendo en la playa. Ah, qué bueno, ¿verdad? Hoy no me avisaron a nadie y creo que algunos ya salieron de vacaciones.
Espero que no hayan salido a la playa y si salieron, que disfruten mucho, que Dios los guarde en su ir y en su regresar, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, no sé si usted tenga en mente salir a vacacionar. No me vaya a decir que se va a ir a vacacionar al Distrito Federal porque está lleno de contaminación, pero también se vale, también se vale. Yo quiero hablarles ahora de algo formidable, las fechas decembrinas. Quiero recordarles que una vez que se establece esas fiestas para tomar lugar, para cortar un poco la fiesta de la Saturnalia, que originalmente se llevaban, las fiestas dedicadas al dios Saturno, a la agricultura, pero eran fiestas dedicadas también al alcohol, al desfogue, a lo grande, y era terrible. Era terrible mirar durante 9 días que duraban las fiestas del sol, ese tipo de cosas, ¿verdad? En donde la gente iba hasta lo máximo. Había un desmán, había una pobredumbre, había mucho alcohol y bueno, habían cosas terribles en esas fiestas, las fiestas de Saturnos o la Saturnalia. Y el día 24 a medianoche se establecía el nacimiento del nuevo sol. Así que se habían gestado otras cosas todavía más difíciles. La gente encerrada en esas costumbres solamente lo hacía por inercia, porque habían nacido, porque no pensaban, porque era común, como el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente habla de Jesús sin haber conocido su origen, sin haber conocido cuál es su fundamento, ¿verdad? Pero Navidad, la palabra Navidad o natividad viene del griego que habla del nacimiento, así, del nacimiento. Y ese nacimiento es de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios que se hizo carne, ¿verdad? Y ese nacimiento lo utilizó la Iglesia romana para ponerlo encima y poder acallar esa fiesta que era casi imposible de finiquitar, ¿verdad? Les empezó a enseñar a la gente, les empezó a decir que era el nacimiento de Jesús y poco a poco se fue dando esa cultura sin tener ningún tipo de bases. Sin embargo, la Navidad tiene cosas bonitas para con nosotros, ¿verdad? Nosotros le llamamos las fiestas de la Navidad o las fiestas decembrinas. Nos llenamos de gozo. Algunos festejan San Aguinaldo, ¿verdad? ¿Cuántos festejan San Aguinaldo? No, ¿verdad? No levantaron sus manos. No tuvieron San Aguinaldo, ¿verdad? Y se vuelven muy esplendorosos, crean banquetes, dan regalos y comparten su aguinaldo, así como ustedes, ¿verdad? Que seguramente tomó una parte de su aguinaldo, del regalo que le da su trabajo, porque es un desgaste de su vida, y seguramente estuvo pensando en el hermano o en la hermana fulana de tal, que no es tan agraciada como usted, que no tiene un aguinaldo, que no tiene un trabajo fijo, que tiene problemas económicos, que le ha ido mal en los últimos días. Y seguramente al apartar usted esa parte, esa cuestión de dinero, le hizo un regalo a esa persona. Le hizo un regalo, le dijo, mira, te compré una despensa o te traje una chamarra, te compré una cobija, quiero dártelo en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y es solo por amor, gloria a Dios. Y por amor se crearon todas las cosas, así como dice la canción aquella, ¿verdad? Yo quiero hablarles de Jesús. La vida de Jesús está partida en varias partes, aún su nacimiento. Se habla de la concepción. Es cuando concibe María. ¿Quién era María? Una jovencita que la historia la tasa entre los 15 y los 17 años. 15 a 17 años. Así que podíamos hablar acerca de esa jovencita, ¿verdad? De nombre María, Miriam, en la traducción, ¿verdad? Y miramos cómo aquí en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 26, miramos la concepción. ¿Cómo va a concebir? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que nos lleva a ese lugar? Y dice aquí en el versículo 26, al 6.º mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El sexto mes no está hablando de junio, no está hablando de ese mes que es el sexto. Está hablando al sexto mes del embarazo de Elizabeth, ¿verdad? De Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Y a veces dejamos y tomamos ese concepto y decimos, bueno, ¿verdad? Al sexto mes estamos hablando de junio. No, está hablando del embarazo, al embarazo de Elizabeth. Y dice la Escritura que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí la concepción. El ángel ha dado el aviso a esa joven entre 15 y 17 años, una virgen, una doncella. Y sabe, lo más apremiante de todo esto es que si alguna persona soltera, una mujer, estaba embarazada y el esposo no aparecía, era sacada fuera a la calle y era apedreada. Era llevada a la calle y acusada de adúltera. Y tenía la nación toda, venía con piedras y la arrojaba a la mujer por pecadora. El ángel venía. Esa mujer, esa jovencita de nombre María, ahora había puesto sobre su cabeza una amenaza, la amenaza de muerte, la muerte del pueblo por adulterio. Ella sabía que todo esto y dice: no conozco varón, no he tenido relaciones con ninguno, ¿verdad? No soy casada. Había un compromiso con José, estaban en el compromiso, estaban desposados, pero no había la unión completa. Ahora el ángel viene y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, ¿verdad? Quizá una persona común pensaría: oye, ¿qué problema me estoy echando? ¿Qué problema tengo encima? Si los religiosos me acusan, me van a matar. Y aquí miramos cómo por primera vez le dice en el versículo 31, y ahora concebirás. En ese momento estaba hablando el sexto mes del embarazo de Elizabeth, su prima, ¿verdad? Madre de Juan el Bautista. Cuando uno quiere saber aproximadamente las fechas, tiene uno que estudiar esta parte y saber que los 6 meses de Elizabeth cuentan el mes número 1 de la concepción de María, y a partir de ahí uno empieza a contar, y la fecha aproximadamente nos da septiembre-octubre, y estas son las fechas de la fiesta del tabernáculo o de la casa nueva. Gloria al Señor, todo va llevando un porqué. Así que ha concebido, y dice el versículo 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús también ha sido debatida por varias personas. El mundo judaico, ¿verdad? El nuevo mesianismo ha dicho que debe de ser Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Sin embargo, la palabra Jesús significa el Salvador, y uno la traslada a diferentes idiomas, así que no hay problema. Vamos a hablar del Salvador. Así que podemos hablar de Jesús, podemos hablar de Yeshua, podemos hablar de
no sé, el nombre de cada nación, siempre y cuando signifique el Salvador. El nombre de Jesús con el cual se presenta delante de nosotros es ese, el Salvador. ¿El Salvador de qué? Podríamos pensar, es el Salvador del mundo. En Lucas capítulo 2, dele vuelta a su hoja, y en el versículo 3 nos dice ahora qué condiciones se daban en aquel entonces. Versículo 3, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronada con María, su esposa, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había un censo en ese lugar, y cuando se hacía el censo, todas las personas tenían que ir al lugar a donde habían nacido, el lugar de su nacimiento. Aconteció que José era de ese lugar. Los padres tenían que ir a ese sitio. En ese lugar también se presume que María había nacido y por ende Jesús. Sin embargo, hermanos, ellos estaban en Belén y no había lugar para ellos porque la gente había llegado. Y dice la escritura que fueron a pernoctar, a pasar la noche en una huerta de manzanos. Y ahí fue donde vino a tener la luz y fue donde dio a luz, ¿verdad? Acostaron al bebé Jesús nacido en un pesebre. ¿Por qué razón en un pesebre? Porque era lo común en el campo. Dado de que las huertas soltaban los animales para que comieran la fruta que caía, ¿verdad? Había pesebres donde completaban la comida de los animales. Dice la escritura que cuando ellos llegaron, tomaron un pesebre, lo limpiaron y allí depositaron a Jesús en sus primeros minutos de vida. ¿Por qué descartamos la idea de una casa con animales? Bueno, la casa, como acabamos de ver, no había lugar para ellos en el mesón, no había. Y los establos no eran comunes en la ciudad, los establos eran comunes en el campo, con pórticos. Se hablaba también acerca de que había animales. El pueblo judío no permite que pase la noche con un animal dentro de casa. Entonces podemos quitar también esa parte, ¿verdad? Después del nacimiento, alguien le ofreció la casa, que fue donde llegaron los magos. No eran reyes, eran magos. Y en ese lugar llegaron los magos a entregarle su ofrenda, entregarle su reconocimiento en tres maneras. El primero de ellos, oro, la riqueza puesta a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Dos, ¿verdad? Mirra. La mirra es un medicamento que también es un aspecto de perfume, ¿verdad? La mirra tiene varias cosas. La mirra era utilizada como un fundamento de un perfume, pero también era utilizado por un analgésico, algo que quita el dolor. Y por último era el incienso. El incienso, un carbón oloroso, impregnado de esencias, que al quemarlo producía un rico olor, algo especial, la alabanza. Esos tres regalos, esas tres formas con las cuales los magos adoraron y llegaron ahí a Belén y otorgaron esa adoración. ¿Qué podíamos mirar aquí? Bueno, hermanos, solamente 2 evangelios nos hablan más profusamente de todo esto. Uno de ellos es el evangelista Lucas, que nos habla acerca de paso a paso, porque él presume una actitud histórica. 2, nos narra también Mateo, porque Mateo es el que nos habla acerca de la transición judía al griego, es decir, al que no era judío. Y podemos tomar de ambos casos. Primero, que Jesús nace de una virgen. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, hoy nosotros podemos descubrir
que una persona virgen puede concebir, sí, puede quedar embarazada, sí. Hay sistemas hoy que inoculan el semen de otro sin tocar a la persona, puedes quedar embarazada. Hoy sabemos que hay muchas formas para que una mujer pueda estar embarazada sin siquiera tocarla. Sin embargo, en aquel tiempo, el Espíritu Santo fue muy manifiesto en todo lo que se estaba manejando. Nació de una virgen. Veamos en el Evangelio de San Mateo, si me acompañan, en capítulo 1. Aquí el evangelista está hablando acerca de este nacimiento también. Y vamos a verlo a partir del versículo 18. Ya vamos a ver el nacimiento. Primero miramos la concepción, ahora vamos a mirar el nacimiento. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Vemos aquí cómo el ángel le vuelve a dar el mismo mensaje a José en una actitud, en un punto que es diferente al primero. Y él quería separarse, él quería decirle: yo no quiero infamarla, ¿verdad? María le había dicho a José: fíjate que pasó, vino un ángel y me dijo que yo iba a estar embarazada. Y José, pues, quizá como un hombre, pensando en su orgullo, pensando en las cosas de hombre, dijo: pues yo no quiero infamarla porque no sé exactamente qué sucedió, ¿verdad? Podía creer, podía no creer, él tenía esa duda. Y dice la Escritura que él quería separarse, él quería irse a otro lado, él quería en un momento dado salirse de la historia. Pero dice que el ángel le habló en la noche y volvió a decirle las palabras que le había dicho a María para que no tuviera duda. Es decir, ambos tuvieron un encuentro con ángeles y cada uno de ellos recibió. En el versículo 20 dice la Escritura: y pensando él en esto, dijo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y pasamos entonces hasta el versículo 23, recordándole la profecía, una profecía del profeta Isaías, que le dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y podíamos pensar, ¿qué acaso no se llama Jesús? ¿Por qué dijo el profeta que tenía que ser llamado Emmanuel? Emmanuel es la traducción que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, ¿verdad? Y seguía siendo lo mismo. El término Jesús no es meramente un nombre, sino un significado que habla acerca del Salvador del mundo, el Salvador de las naciones, el Salvador de todas las edades. Y dice que es Dios con nosotros. Y aquí podemos mirar cómo se va conjugando todo ello. Traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí la palabra conocer no implica saber de ella. Hola María, fíjate que yo me llamo José. No, ellos estaban comprometidos. María había pasado un embarazo de 9 meses y había llegado a su fin. La palabra conocer es estar dentro de ella, es enlazarse el uno con el otro. Es el aspecto de intimidad, y dice la Escritura que José no tuvo intimidad con María, su mujer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí aparece otra parte tan especial. Primogénito significa el que abre matriz, el que es primero. ¿Por qué dicen que es primero? ¿Que acaso hubo otros? Sí. En la vida de María y de José hubo más.
Hubo hermanos y hermanas, se llaman los medios hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toma a María, no hay relación del hombre. Es una relación de Dios que pone la semilla en el vientre de María y sin mediar ningún tipo de relación. Pero cuando nace Jesús, María va a llevar su vida normal con José, su esposo, y van a tener hijos e hijas, dice la Escritura. Así que miramos en este primer punto, que nace de una virgen conforme la profecía. 2, se le da el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, el que salva. 3, se le puso por nombre el que le fue otorgado por los ángeles, que es Jesús. Jesus, Yeshua. No importa el nombre o cómo lo traduzca la historia, al fin y al cabo significa el Salvador. Así que pueden darle el nombre en ruso, le pueden dar el nombre en judío, le pueden dar el nombre en alemán, y en todos los aspectos significa el Salvador. Y para esto nosotros es suficiente. También dice la Escritura que es primogénito. Dice la Escritura, su hijo primogénito o su hijo primer gene o primer hijo, porque venían más. Si no, lo hubiera llamado unigénito, y es unigénito hijo de Dios porque es el único, pero es el primogénito de María, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, pasemos a mirar cómo se lleva a cabo esta circunstancia después de que ha nacido. Capítulo 2, versículo 21. Vemos a Jesús que ya nació, que ya lo conocieron, ya lo adoraron los pastores, ya lo adoraron los reyes, pero ahora va a ocurrir que ha cumplido 8 días, y conforme la ley judía tiene que ser presentado, tiene que ser llevado y presentado a un sitio, al templo de Dios. Como todos los hijos primogénitos tenían que ser presentados a los 8 días, como hoy en la tarde vamos a presentar a 2 pequeñitas, ¿verdad? A 2 gemelas, en un rato más, como miembros de la iglesia, como hijas de Dios que están siendo adoptadas en esta presentación, como el deslinde de los padres al ponerlas en las manos de Dios para su crecimiento y desarrollo. Versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Verdad? Todo esto es parte de un plan absoluto de Dios, y dice la Escritura que lo traen para circuncidar, porque la ley de Dios, entregada a través de Moisés, mandaba que todo hijo primogénito, todo hijo primero, tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Así que tenían que presentarlo y circuncidarlo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, y aquí vemos, hermanos, los días de la purificación de ellos, habla de 8 días y habla de 40 días, dependiendo si es niño o niña. En este caso eran 8. Y dice la Escritura, cuando se cumplió los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere en la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿verdad? Vemos aquí hasta la ofrenda que tienen que poner. ¿Por qué hacen esa ofrenda? Bueno, si hubiese sido gente rica, hubieran traído quizá una vaca, una res. Si hubieran sido gente de la clase media, hubieran traído una oveja o quizá una cabra. Pero nos habla aquí acerca de la pobreza, es decir, la clase trabajadora, que viven de su trabajo, no tienen negocios. Y dice la Escritura que ofrecieron conforme a lo que marca la ley para las personas que viven de su trabajo. Son personas llamadas clase baja o clase pobre.
es circuncidado a los 8 días. Le ponen el nombre ordenado y le presentan al Señor en el templo, ¿verdad? Su nombre es el Salvador. A ver, repita conmigo, el Salvador. Él es Jesús, Jesús. Aun cuando hemos encontrado personas que estudian el hebreo, estudian hoy los idiomas y dicen que no puede uno llamar a Jesús bajo ese nombre, tenemos que llamarlo Yeshua, que ese es su nombre. Y se olvidan que realmente es un título que Dios le dio desde el momento que nació. Se llamará su nombre, Jesús, ¿verdad? El Salvador. Para nosotros pues representa el Salvador, pero ¿el Salvador de qué? El Salvador del mundo. Dice que Él perdonará nuestros pecados para darnos la entrada a la gloria de Dios. La buena nueva es, les ha nacido hoy en la ciudad de Dios, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la buena nueva que recibieron. La buena nueva es esa, en Lucas 2:11. Regrese un poco y dice la escritura, ¿verdad? Lo siguiente: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí aparece un título más ahora. Este Salvador es Cristo. Y la palabra Cristo significa el ungido, pero también significa el Mesías, ¿verdad? A veces queremos juntar a Jesús con el Cristo en la cruz, pero la cruz fue un instrumento de muerte. Fue el instrumento por el cual mataron a Jesús. Pero ese instrumento no tiene nada que ver con el nombre de Cristo. Hoy utilizamos el término Cristo para decirle a una persona que está muy golpeada, que está muy enferma, pero la palabra Cristo es el ungido o también el Mesías. Y dice aquí en el versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y después da una serie de señas. Y ese nacimiento es tan importante que dice la escritura que en el versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La palabra Cristo viene al mundo porque es la buena voluntad de Dios para con nosotros, para que podamos regresar al mundo celestial sin esa carga del pecado. ¿Qué es el pecado? Es la ofensa que le hacemos a Dios bajo cualquier circunstancia. Está tasado por la ley. ¿Cómo sabemos que hemos pecado en contra de Dios? Bueno, nuestra conciencia se ensucia por el pecado. El pecado es la muerte, te separa de Dios. Es cuando tú decides no obedecerle a Dios, cuando tú decides en tu corazón no someterte a la obediencia. Cuando una persona desobedece a una persona de autoridad, se vuelve una persona rebelde. Un hijo, cuando decide no obedecer a su padre, se convierte en un rebelde que afrenta la autoridad que Dios puso. Así que miramos a un hijo, cómo puede formarse una rebeldía y convertirse en un rebelde y un pecador. Buena voluntad para con los hombres. Cuando Jesús ha nacido, cuando Jesús ha sido adorado por los magos, los ángeles abren una imagen celestial a los pastores en aquel sitio y miran cómo la adoración descendió. Los ángeles formaron una valla hasta llegar a con Jesús. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, te recuerdo que estaban haciendo una valla para con Jesús. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores habían visto una valla de ángeles de donde ellos se encontraban
hasta la ciudad de Belén. Belén significa la casa del pan. Era conocido de esta manera y es donde Jesús nació. Belén de Judea. Ese pueblito pequeño tenía un alto significado en el aspecto profético, ¿verdad? Y miramos a Jesús que en ese sitio iba a nacer. Nuestro gran Salvador escogió una familia muy especial, un trabajador de la carpintería de nombre José y una jovencita de 15 a 17 años llamada María, ¿verdad? Fueron escogidos para guardar en su vientre, en el vientre de María, al gran Salvador, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Dios estaba utilizando un vientre para venir a la tierra y nacer como nace cualquier hombre. Jesús estaba llegando a la tierra y los ángeles no pudieron contenerse y descendieron a la tierra, descendieron a hacer ese camino grande que los pastores en el campo descubrieron. ¿Qué había sucedido? La buena voluntad de Dios para con los hombres había sido manifestado. Pero dice la Escritura que había una señal y la señal era el niño acostado en el pesebre. ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué? Porque Jesús es un alimento. Es un alimento. El pesebre era una bandeja donde se ponía alimento para las bestias. Pero ahora se había puesto un alimento para con los hombres. Jesús hay que comerlo. ¿Cómo lo puede uno comer? Con el Espíritu, traerlo hacia adentro, ser uno con Él, depositarlo en nuestro interior mediante la palabra. Pero no todo fue miel y hojuelas. En ese tiempo un hombre, el rey de Israel, Herodes, ese hombre malo, era un judío que se había vendido al pueblo romano, que eran los conquistadores, y los conquistadores lo habían nombrado rey de Israel. Ese hombre, Herodes el Grande, era un hombre malo, y dice la Escritura que cuando los magos fueron a preguntarle, oye, ¿en dónde va a nacer el rey de los judíos? Él se enojó, dijo, el rey de los judíos soy yo, ¿acaso va a haber otro? Y le dice, ha nacido, nosotros hemos visto su estrella, conocemos la profecía, venimos caminando a seguirle, queremos adorarle. El hombre está confundido y manda a traer a los sabios. Les dice, oiga, ¿en dónde va a nacer el Mesías? Y los sabios le dicen, en Belén, pero no saben discernir el tiempo. Entonces le dice, mira, yo no voy a gastar tiempo ni esfuerzo. Vayan ustedes, les dice, y cuando lo localicen, vienen y me avisan. Y los magos consintieron, era una caravana de magos. La palabra mago se utilizaba para astrólogos, para astrónomos, para gente que podía visualizar las estrellas para formar cuadrantes o caminos. Y dice la Escritura que este hombre, Herodes, les dice, vayan y cuando lo encuentren me lo hacen saber. Pero ellos van y dicen la Escritura que después de que adoraron a Jesús, después de que le entregaron los dones, los presentes, los regalos a Jesús, postrados de rodillas, ellos reciben una visitación otra vez por el ángel. Y les dice, no regresen por el mismo camino, no vayan a Herodes, váyanse por otro lado. Y estos magos se regresan a su tierra, pero tomando una ruta diferente y no dándole razón a Herodes. Herodes cuando mira que pasa el tiempo y no sucedió que le dieran el aviso, se enoja y manda matar a todos los niños de 2 años abajo. ¿Por qué de 2 años abajo? Porque él no supo qué edad tenía Jesús, si estaba naciendo en ese momento, si ya estaba, qué tiempo. Entonces él presupone que de 2 años hacia abajo manda a matarlos a todos. Qué terrible, ¿verdad? Raquel que llora por la muerte de sus hijos. Hubo una muerte tan terrible. Es la persecución. Herodes burlado por los magos. Mateo capítulo 2, versículo 16. Mateo capítulo 2, versículo 16 dice, Herodes
Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Por qué en Egipto? ¿Qué sucedió? Bueno, miramos que cuando esta muerte de los niños se da, el ángel le entrega un mensaje a José en el versículo 13, ¿verdad? Pueden regresar un poco y dice la Escritura: un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía la vamos a encontrar en Oseas. Ese hombre que era un boyero, ¿verdad?, dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y se está refiriendo a Israel. Pero en Israel nace, el amador de Dios nace en Jesús. Así que miramos aquí, ¿por qué razón Jesús tuvo que estar en Egipto? ¿Cuánto tiempo? Dicen algunos que fue aproximadamente 2 años, otros narran meses, o sea que no hay algo que nos diga cuánto tiempo. Pero realmente creo que es intrascendente saber si fueron algunos meses o fueron los 2 años. ¿Por qué razón, hermano? Porque era parte del crecimiento. Y dice la Escritura que José y María regresaron cuando el ángel les dijo: pueden regresar porque Herodes y los que pretendían la muerte del niño murieron. Imagínense, en ese tiempo murió Herodes y murió toda la gente que tenían. ¿Qué sucede aquí? Persecución y muerte de los niños por Herodes, la huida de la familia a Egipto y su regreso a Nazaret. Se da cuenta que ya no van a regresar ellos a Belén, van a regresar a Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí viene otra profecía, porque iban a llamar a Jesús Nazareno. No es que haya nacido en Nazaret, es que va a vivir en Nazaret. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Está despierto? Sí, qué bueno, hermano. Egipto representa el mundo. ¿Por qué razón Jesús tuvo que entrar a Egipto? Para enseñarnos de la pureza de Él. Él tenía que estar en Egipto para enseñarnos que hay un camino donde quiera que andemos, que hay algo bueno donde quiera que estemos. Tú eres la luz del mundo porque Dios te escogió. Y tú puedes brillar aún en medio de las circunstancias más desfavorables. Tu brillo no consiste en lo que tienes, consiste en lo que eres. La luz que ilumina tu vida sale de dentro, de tu relación con Dios. Eres un luminar porque Dios lo dijo, eres la luz del mundo, pero también dijo que eres la sal de la tierra. Eres tú el que le das sabor a este mundo. El día que la iglesia de Cristo ya no esté en el mundo ya no tiene razón de ser. El mundo ya no sirve para nada porque ya no estás tú. Y es la razón de la importancia de que la iglesia siga firme, porque esa iglesia eres tú. Brilla, dale sabor a las cosas, dale sabor al mundo, dale alegría a las cosas que haces. Sonríele aún en medio de la adversidad, levántate aún en medio de los problemas, porque Dios está contigo. Y la luz que irradia tu vida no es por lo que tú eres, sino por aquel que está llenando tu corazón y tu vida. Amén. Jesús, miramos cómo en su crecimiento, hay algunas historias acerca del crecimiento de Jesús. Unas personas dicen que se pierde su vida entre los 12 años y los 30 y lo ubican. Por ahí salió un libro que se llamaba Jesús en el Tíbet, ¿verdad?
Otro libro que salió también por ahí lleno de tonterías es Jesús, uno de los grandes iniciados. Y lo ponen en un nivel de Gandhi, de Buda. Terriblemente lo están poniendo a la altura de las criaturas. Y sabes, miramos que la ignorancia del hombre hace que miremos a Jesús de una manera totalmente desfavorable. Lucas capítulo 2. Vayamos ahora a Lucas. Y en Lucas capítulo 2, desde el versículo 40, dice la escritura, ¿verdad?, que ya se había cumplido todo lo necesario, se había presentado a Jesús a los 8 días. Y dice en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Miramos por primera vez cómo va dando su crecimiento, pero no solamente aquí, nos narra un episodio que ocurre a los 12 años, cuando Jesús cumple los 12 años, es un adolescente, es una persona, hermano, que está en plena adolescencia, está en plena formación como un hombre. Y dice la escritura que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ubica primero que todos los años iban a la fiesta. Cuando tenía 10, cuando tenía 11, cuando tenía 12, cuando tenía 14, cuando tenía 20. ¿Por qué razón, hermano? Porque primero te dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Quiero que pienses que salían en caravanas, y quizá los padres pensaban que venían con sus tíos, que venían en el carro de atrás, que venían con los caballos de adelante. Ellos sabían que en la familia podía estar Jesús, pero cuando llegaron se dieron cuenta que Jesús no iba. Pensando que estaba entre la compañía, tuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años. Jesús se había perdido en la caravana. Los padres no se habían dado cuenta cuando Jesús había entrado en el templo. Y en el templo Jesús estaba debatiendo la ley, el conocimiento de la palabra plantada por Dios a través de Moisés a la gente. Y estaban tocando esos conceptos y los estaban hablando ya de una forma y ya de otra. Así que podemos mirar aquí lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Dice la escritura: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿En dónde estaba Jesús después de los 12? Creciendo. ¿En dónde estaba Jesús? Con sus padres, sujeto a ellos, conforme la ley. Él iba a permanecer sujeto, si se casaba después de los 20 y tantos años, podía casarse, o 2, que él cumpliera 30 y se hiciera independiente, porque a los 30 años era la mayoría de edad de los varones. Y Jesús está con ellos hasta los 30 años, pero la palabra aquí dice que estaba sujeto a ellos. Ellos mandaban, ellos tenían el orden, y Jesús caminaba conforme su naturaleza de hombre. Vivía en Nazaret. Entonces miramos, amados hermanos, que Jesús no fue al Tíbet, ¿verdad? Que Jesús no fue a la India, que Jesús no estuvo en China,
que Jesús no estuvo en Japón. Sencillamente dice la Escritura que Jesús iba creciendo como cualquier niño en el seno de una familia. Entonces, amado hermano, cuando mires esos libros que te dicen que Jesús es uno de los grandes iniciados, voltea y diles ignorantes. Cuando encuentres que Jesús fue enseñado por los extraterrestres, diles ignorantes. Cuando te digan que Jesús se fue al cielo a recibir educación angelical, diles ignorantes. ¿Por qué razón, hermano? Porque la Escritura estaba aquí. Jesús no fue al Tíbet, Jesús no fue fuera del planeta, no fue uno de los iniciados en la India, era una persona que vivía con sus padres y caminaba con ellos. La Escritura nos dice también que Jesús era maestro, era un rabí o un rabino. Quiere decir que hizo estudios acerca de la Escritura, pero al mismo tiempo por la cultura tenía que ser carpintero. Así que lo más esencial es que Jesús, quizá, amado hermano, tenía que hacer una silla, una mesa, porque era carpintero. Era el hijo del carpintero, pero al mismo tiempo era un estudioso de las cosas de Dios y se hizo rabí, se hizo maestro, y cada uno de las túnicas que utilizaban podía tener 2 o 3 o 4 rayas azules todas, del borde hacia arriba, y cada una de ellas dependía y decía qué tipo de oficio tenía. Jesús era reconocido solo por la túnica, sabían que era un maestro. La gente se acercaba y le decía maestro, rabí, rabino. ¿Por qué? Porque su túnica decía que él lo era, tenía el reconocimiento, podía usar la túnica de maestro. En Mateo capítulo 13, versículo 55, nos narra ahora acerca de la familia de Jesús. Capítulo 13, versículo 55. Y vemos aquí, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? La gente se refería a Jesús como alguien conocido, alguien que vivió mucho tiempo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús vino a su tierra. ¿En dónde estaba? En Nazaret. ¿En dónde se encontraba? Y la gente decía, ¿de dónde le vinieron estas cosas a Jesús? ¿De dónde le vinieron estos milagros? ¿De dónde le vino? Porque acababa de cumplir 30 años. Había ido con Juan el Bautista. El Bautista lo habían llevado al bautismo de agua. Lo habían sumergido en el río Jordán, pero el Bautista le había repelado. Oye Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para hacerlo. Y Jesús le dijo, deja porque conviene que cumplamos todas las cosas de la ley, todas las cosas que están escritas. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y sabes, amado, pero ahora venía a su casa, ahora venía a su pueblo, ahora estaba entre los suyos. Y los suyos miraban que había milagros. Jesús había cumplido 30 años. Y lo miraban con cierto recelo y le decían, ¿de dónde sacó Jesús todas estas cosas? Lo mismo van a decir de ti, amado hermano, cuando te escuchen hablar con esa sabiduría, con ese entendimiento. Lo mismo van a decir de ti cuando Dios utilice tus manos para hacer sanidades y milagros. Lo mismo van a decir de ti cuando tú te encamines a hacer una obra fabulosa. Lo mismo van a decir de ti, porque lo dijeron de Jesús, lo van a decir de ti. Y dice la Escritura que los que desconocen a Jesús son su propia casa, su propia familia. Así que no dudes ni tantito que se va a acercar tu hermano y te va a decir, ¿tú de dónde tienes esas cosas? O se va a acercar tu primo y te va a decir, ¿a poco tú haces milagros? Y
¿Sabes? Dice que no hay profeta sin honra, sino en su casa y entre su propia gente. Así que, amado hermano, vamos a tener todo ese tipo de cosas. En el versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Era conocido por toda la gente como el hijo del carpintero. Conocían a sus hermanos y conocían a sus hermanas. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Jacobo, José, porque así se llamaba su padre, Simón y Judas. Varones. Jesús era el primogénito o el primer gene. Era, ¿verdad? Eran 5 varones en esa casa. ¿Y cuántas mujeres? No nos dice cuántas mujeres. La Escritura no dice cuántas mujeres porque no se llevaba una genealogía acerca de las mujeres. Sí se llevaba a causa de los hombres. Y en esa familia, descendientes de José, entrecomillado, había 5 varones. Jesús, el primogénito. Así fue dicho por la Escritura. Algunas personas han dicho que se traduce la misma palabra para pariente, pero en realidad están hablando de una familia que se conoce, una familia establecida, una familia que vive allí, una familia que saben cuántos miembros son. Su casa los conoce perfectamente. ¿De dónde tiene él estas cosas? Su padre, su madre, sus hermanos, ¿acaso no los conocemos todos? Sí, esa era la cuestión. Hoy algunas personas, ¿verdad?, queremos evadir eso. El Evangelio de San Marcos, Marcos habla muy poco acerca de esto. En el capítulo 6, versículo 3, nos narra otro pasaje también, y dice la Escritura que se refiere a la familia de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús había sido rechazado por su propia casa. Y saben, los más grandes detractores de tu crecimiento espiritual es tu propia familia. No te perdonan que no camines igual que ellos. No te perdonan que hables con la ignorancia. No te perdonan que seas diferente. No te perdonan que tú entregues tu corazón a Dios. No te lo van a perdonar. Y esa es la terrible lucha que se da en el espíritu. En Lucas capítulo 6, versículo 30 nos dice cuándo inicia o cuándo está haciendo el principio de su ministerio. Es en Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. La genealogía empieza a partir de ese momento y va conduciéndose hasta Abraham. Esa genealogía son todos sus descendientes. Ahí vas a encontrar a cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta llegar a David, hasta llegar a Abraham, hasta llegar a Adán. Vas a ir siguiendo la genealogía en todos sus descendientes. Pero la descendencia corría a partir de José. Sin embargo, cuando se hizo la genealogía a partir de María, se encontró que también era descendiente directa. Y gloria al Señor, los dos descendían de David. Qué terrible, ¿verdad? Y qué hermoso al mismo tiempo saber que una descendencia venía así. Navidad, amado hermano, es el momento en donde recordamos a Jesús. Pero Jesús se torna el gran desconocido muchas veces. Hablamos de Jesús,
pero un Jesús que no conocemos. Hablamos de Jesús sin saber quién es. Hablamos de Navidad sin saber qué es lo que está ocurriendo. La Saturnalia ha tenido un énfasis más fuerte y la gente dice Navidad, pero para ellos Navidad es bebida, es alcoholizarse, es banquetes, es depravarse. Para ellos Navidad es todo esto. Navidad habla de un recogimiento, habla de una relación familiar, de un momento cumbre en donde reconocemos que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros y que nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre para enseñarnos que el camino es Él, su ejemplo. Hoy podemos hablar de Jesús, ese gran hombre maravilloso que es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, bajo el nombre del Salvador en la carne de Jesús. Y hoy podemos pensar en todas estas cosas, cómo vamos teniendo esas circunstancias. Quiero que lea junto conmigo Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Y quiero que se ponga de pie, amado hermano, que despierte un poquito. Yo voy a leer y usted me va a seguir con la vista. Ahí está la escritura para que no se distraiga. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Navidad te habla de esto, de que Jesús vino al mundo. Navidad te habla de que Jesús está con nosotros. Navidad te habla de un tiempo de recogimiento para reconciliarte. Navidad habla de un principio. Y hoy, amado hermano, apenas estamos a unos días de que el mundo va a recordar Navidad. Va a recordar, aunque no sea la fecha. El hecho es que Jesucristo, es que Dios vino al mundo y está en medio de nosotros. No importan las fechas, no importan las formas. Lo más importante es que Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Navidad es Dios con nosotros. Que esta Navidad, la primera circunstancia que estés viviendo en tu mesa, es que Dios sea el primer invitado, en que Dios sea la primera persona que está sentado a tu mesa, en que Dios sea la primera persona que está presidiendo el banquete, que en Navidad tú puedas decir gloria a Dios, así como los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. La Navidad te dice que hay buena voluntad para contigo, hay buena voluntad para con tu casa, hay una voluntad en donde las cosas van a cambiar, en donde tu problema dejará de ser, en donde las circunstancias pasarán, en donde las cosas acabarán y tú tienes una nueva oportunidad a los ojos de Dios. Hoy es ese tiempo, hoy es ese tiempo. El día de mañana, cuando estés celebrando la Navidad, hablo de mañana en el día figurado, cuando estés celebrando la Navidad, dale gracias a Dios por lo que estás viviendo, dale gracias a Dios por las circunstancias que estás teniendo,
Dale gracias a Dios porque está abriendo un cauce para tu vida. Dale gracias a Dios porque están aconteciendo cosas nuevas. Y entonces, junto con todo ello, alábalo. Que suba la alabanza, por favor. Y dale gracias a Dios por todas las circunstancias. Levanta tu mano y dile al Señor, gracias, 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 gracias. Y que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aleluya.